Hoy es miércoles y nos acompaña la doctora Delia Muñoz. Ella fue procuradora del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Costa Rica. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, es el tema que hoy día nos convoca, porque tiene mecanismos de supervisión, como por ejemplo el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos y otros más. Le hemos pedido a la doctora Muñoz que nos explique cómo funciona la OIT, qué funciones tiene la OIT y cuál es su finalidad en el mundo, pero también en nuestro mundo. Bienvenida, Delia. Gracias Buenas por noches, estar aquí. Cecilia. Muy amable. Vamos a continuar hablando con la Organización Internacional de Trabajo. En las otras reuniones que hemos sostenido, hemos hablado de los tratados de libre comercio y cómo estos se incorporan a los convenios de OIT y la forma en que ellos ahora se aplican de manera directa por cualquier ciudadano que considere se están vulnerando sus derechos laborales en una actividad de exportación. Pero ahora veamos qué cosa es la Organización Internacional de Trabajo, que tanto se conoce de nombre y de la cual tanto se habla. La organización es una de las más antiguas. Se funda en 1919, después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene una gran característica, es tripartita. En ella participan en igual condición los delegados de los estados, con los delegados de los trabajadores, con los delegados de los empleadores. Y todas las decisiones que se adoptan al interior de la OIT en sus más diferentes órganos tienen como característica que se sustentan en el diálogo, en el debate y en el tripartismo. O sea, participan los tres actores. Exacto. Empresa, trabajador y Estado, el regulado. En igualdad de condiciones. ¿En igualdad los tres? Exactamente. Entonces, mira, en 1919 se crea una organización en que los estados participan de la misma forma que sus administrados. Entonces, eso va a marcar una característica muy especial de la organización. Evidentemente, el funcionamiento de la misma está marcado por las personas que se encuentran conduciéndola o trabajan al interior de ello. El año pasado hemos tenido un cambio en el director, es Guy Ritchie, que viene del sector sindical, pero los empleadores, sobre todo los europeos que están presidiendo la Organización Internacional de Empleadores, han sido muy enfáticos y claros con la OIT y pedirle de que se desideologice y trabaje de una manera más cercana con los actores sociales, con trabajadores y con empleadores. Y hay un movimiento muy fuerte. Por ejemplo, hace una semana se llevó a cabo una reunión para preparar los documentos sobre informalidad que serán discutidos en la próxima conferencia internacional de junio y se convocaron a expertos de estados, trabajadores y empleadores y también algunos independientes para ir ya preparando. Es la primera vez que se hace esto, porque antes todo lo hacía la oficina. ¿El Perú cómo funciona dentro de la OIT? Es país fundador. Somos país fundador y tenemos ratificados los más importantes convenios. Tenemos una misión en Ginebra que participa directamente como representante tanto en Naciones Unidas como en OIT. Cuando hay la conferencia anual, el Estado peruano suele enviar unas delegaciones compuesta por este tripartismo. Pero tú ves, las delegaciones son pequeñas, un representante de trabajadores, uno de empleadores, uno o dos del Estado. Y la OIT funciona en base a una conferencia anual que a su vez tiene 4 comisiones que se van a reunir durante 2 semanas. Allí se va a realizar el núcleo más importante de las actividades de supervisión. Los estados tienen la obligación de enviar, dentro de lo que es el control periódico, los informes que se denominan memorias, que allí se van explicando cómo funciona cada una de las instituciones: inspecciones, negociación colectiva, sindicación, trabajo de menores, trabajo en pesca, trabajo en restaurantes. Hay la obligación de presentar estas memorias desarrolladas de manera tripartita, es decir, de que el Estado tendría que sentarse con los representantes de trabajadores y empleadores a desarrollar las memorias. Tengo entendido que ahora se envían oficios acopiando información y que luego se realiza la presentación. Estas memorias van a ser analizadas en 2 instancias, por un comité de expertos de aplicación de normas
que es el que funciona de manera permanente, por 20 personas está integrado, uno de ellos las preside y el resto proviene de las 3 patas del tripartismo. Pero también se pueden ver durante la conferencia, cuando funciona la conferencia, la comisión de normas. Allí se reúnen también los expertos y cualquier delegado de un Estado, de un empleador, de un grupo empleador, de un grupo trabajador, puede plantear una queja directa contra un Estado. En la última conferencia hubo la queja contra Grecia y contra España por los cambios en los sistemas previsionales. A Perú también hace unos años, en plena conferencia, plantearon una revisión de la normativa por el tema del convenio 169. Claro, de consulta previa, como se conoce acá, ¿no? Entonces, hay un movimiento muy fuerte durante las épocas de la conferencia internacional y normalmente la delegación peruana siempre ha estado muy disminuida. No he visto en los antecedentes que hay que hayamos siquiera presidido una reunión de trabajo. Más que nada se cumple. Yo pienso de que no hay la visión de la importancia que tiene de participar en un organismo como este. Se tiene la falsa idea que es un viaje medio inútil, que solo sirve para gastar, cuando es el momento estelar en el que supervisan cómo es que está funcionando. Y Perú tiene absolutamente todo. Y además lo bueno de Perú es que o estamos ejecutando o estamos empezando para ejecutar. Entonces, en cualesquiera de los temas que nos pongan en mesa, tenemos material para mostrar. En algunos casos con muy buenos resultados, en otros corrigiendo, en otros mejorando, en otros comenzando. Pero falta esta visión de la importancia de la desde todos los actores, de trabajo. O por lo menos de 2, el Estado y el empresariado. Exactamente. Quienes más han estado recurriendo a la OIT han sido las organizaciones sindicales. Sí. ¿No? Son Quizá eso retrajo un poco a los otros 2 actores. Se ha sentido como que la organización estaba más vinculada a los sindicatos y no tanto a los empleadores, y por eso comencé explicándote el reclamo de la Organización Internacional de Empleadores para que la organización funcione con el real tripartismo con el cual fue concebida. ¿Y eso se logra, se puede obtener? Sí, están dando señales de cambio. Entonces vamos avanzando con el tema. Muy bien. Entonces tenemos de que en el procedimiento regular son las memorias, pero como se dice, la carne viene en los procedimientos excepcionales o especiales. Puede haber un proceso de reclamación. Un proceso de reclamación es sobre un convenio que el Estado aprobó y puede reclamar una organización de trabajadores o una organización de empleadores. ¿Pero por qué puede reclamar? Porque el Estado no está cumpliendo con realizar las tareas para que se aplique el convenio. Por ejemplo, en el convenio 169, cuando lo teníamos hace 3 o 4 años, no se habían dado las normas internas de reglamentación. Estamos hablando de la consulta previa. De la consulta previa. Allí se planteó un proceso de reclamación contra el Estado peruano, porque no estaba cumpliendo con las tareas necesarias para que se haga efectiva los derechos que este convenio trae, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras formas de acceder, una reclamación. Lo puede hacer cualquiera. En el Perú lo puede hacer la CGTP, la CUT, la CONFIA, la Asociación Nacional de Industria, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, luego tenemos el sistema de queja. En el sistema de queja es también una denuncia contra un Estado que ha ratificado un convenio y lo va a poder hacer o una organización de trabajadores o de empleadores, o un delegado a la conferencia, o el consejo de administración, o cualquier otro delegado de cualquier otro estado que esté participando en la conferencia. ¿Por qué motivo se puede accionar una queja? Cuando el Estado incumple un convenio. Caso concreto de Perú, hace varios años, los inspectores de trabajo no eran funcionarios públicos, cuando el convenio sobre inspecciones te piden que sean funcionarios públicos. Entonces se inicia una queja sobre esa materia, ¿no? Entonces el ámbito ya se va ampliando. Ahora, la tercera forma de acceder, y que es la más conocida, es una queja ante el Comité de Libertad Sindical. Aquí puede ser una queja que presenta una organización de trabajadores o de empleadores por los convenios 87 o 98, que son de sindicación y negociación colectiva.
lo haya ratificado o no el Estado, si hay un incumplimiento en reconocer estos derechos que son fundamentales, se puede presentar la queja. Y por la materia va directamente al Comité de Libertad Sindical, que es un comité distinto del Comité de Expertos, que fue creado en 1951, tiene 10 miembros y son designados por el Consejo de Administración, pero también provienen del tripartismo. O sea, siempre tú en cada organización, en cada comisión, comité, grupo de trabajo, vas a encontrar a los representantes, a los delegados de las 3 patas del tripartismo. Entonces, en el Comité de Libertad Sindical hemos tenido diferentes quejas a través de los últimos años. La última, que es objeto de recomendación en el informe de junio de este año, habla sobre una queja presentada por la CGTP a raíz de los problemas que están ocurriendo en el sector construcción civil. Se señalaba de que se quería modificar las normas del CONAFOBICER para favorecer a otros grupos sindicales que no eran CGTP, que además había la violencia en las organizaciones sindicales y que el Estado no estaba cumpliendo con las obligaciones de cautelar el derecho de sindicación. Entonces, se recibió la queja, hubo una respuesta y en junio el Comité de Libertad Sindical emitió un informe, el número 368, y en este dice de que reconoce los esfuerzos que el Estado está realizando y lo que le pide es nada más de que mantenga un seguimiento sobre ciertas pautas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué no hay una recomendación más grave, una sanción? Porque el Estado peruano contestó de una manera adecuada, alcanzó toda la información, las denuncias penales que vienen dándose en las fiscalías contra estas personas que usan a una organización sindical para cometer actos delictivos, se mostró la regulación, la existencia de negociación colectiva, en consecuencia el comité termina el proceso, ¿no? Entonces, en estas 3 modalidades, en reclamación, en queja y en queja ante el Comité de Libertad Sindical, podemos ir nosotros como personas a través de alguna organización sindical o de una organización de empleadores sin agotar la vía previa en sede nacional. Es suficiente con que o no estés desarrollando el convenio o estás incumpliendo el convenio o estás incumpliendo una recomendación. Por ejemplo, hay una recomendación del año 2011 y del 2012 ratificada por el Comité de Libertad Sindical en el sentido de que la designación de los presidentes de los tribunales arbitrales debe de ser realizada por un órgano tripartito y no por el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora el Estado peruano no ha implementado esa recomendación. No se ha implementado. Entonces, no se ha implementado nunca esa recomendación. Entonces, parece que ni siquiera se hubiera considerado la posibilidad. Le dice, tú como Estado no puedes designar a los árbitros que van a presidir un tribunal arbitral. Tienes que hacerlo en consulta con los órganos tripartitos que tú tienes, que en el Perú funciona el Consejo Nacional de Trabajo. Esto, por ejemplo, podría habilitar para que CONFIEP, que es la entidad representante de los empleadores, plantee una queja ante el Comité de Libertad Sindical por el incumplimiento ya no solamente del convenio, sino de una recomendación. O también lo podría hacer la CGTP por el mismo motivo, ¿no? Entonces lo importante es que nadie está desprotegido. Nadie está desprotegido. Que ambos sectores, o desde tienen los trabajadores derechos. O desde los empleadores, tienen los mismos derechos, exactamente. Y lo que es importante es que los órganos que emiten opinión son de carácter tripartito. Muchas veces se ha utilizado en el medio peruano, yo creo por un tema de desconocimiento, la opinión que pueda tener un técnico o un experto que trabaja para la oficina con sede en Ginebra. Pero la oficina de normas con sede en Ginebra no es la OIT. Es como que tú digas de que un asesor del Congreso de planta da la opinión del Congreso de la República. La opinión del Congreso la da solamente el plenario o el Consejo Permanente. Entonces se ha venido utilizando a través de los años las opiniones técnicas de personas que trabajan para la organización. Pero la opinión solamente puede conformarse en el comité de normas, el comité de expertos o en el Comité de Libertad Sindical o en la conferencia internacional, donde se analizan la conducta, los cumplimientos de los estados. Muy bien. Gracias, Delia. Nos has acercado no solo a parte de los derechos que los ciudadanos tenemos, sino también nos has acercado a una entidad que no es tan sesgada como muchas veces se aprecia o se ve, ¿No? o no se piensa.
No es sesgada. Qué interesante. Muy interesante. Gracias por venir. Nos vemos en 2 miércoles. Nos vemos. Nos vemos en 2 miércoles porque tu aporte es extraordinario. Gracias, Muchísimas Cecilia. gracias. Vamos Muy a hacer amable. una pausa ahora y vamos a regresar para hablar de literatura con el escritor José Pancorbo, autor de la novela Demonios del Pacífico Sur, publicada por la editorial Mesa Redonda. Venimos inmediatamente con él.